¿Cómo están, amados hermanos, amigos, familia que nos acompaña en esta mañana? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar delante de su presencia y poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. La Iglesia Manantial de Vida se siente honrado por poder estar junto con ustedes y alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a hacer una oración en este momento y vamos a ofrecer ese servicio a nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de alabar y glorificar tu nombre. Gracias por tu bondad y por tu amor y por tu bendición a nuestras vidas, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. En este momento te agradecemos, Señor eterno, porque nos permites estar en este lugar a través de este medio y poder exaltarte y poder elevar la alabanza a tu nombre. Te suplicamos que todo lo que hagamos en este momento redunde para tu gloria y para tu honra. Permite, Señor, que nuestros corazones, que nuestras mentes y que también nuestro cuerpo, Señor, pueda estar en este momento concentrado en escuchar tu palabra, en alabar tu nombre, en orar, Señor, y en bendecir a nuestros hermanos. Te pedimos, pues, que te quedes con nosotros y que recibas este servicio, Señor, que elevamos para tu gloria. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Y con ese mismo gozo y con esa misma alegría, les invito a que abramos nuestros himnarios y entonamos el himno número 27, Glorifícate en todo ser. Padre, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Cristo, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Santo Espíritu, unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Hermano, buenos días. Vamos a tener la lectura bíblica en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, del 1 hasta el 13. Le invito para que busquen su Biblia. En caso de que no la localicen, pueden ver en el pie de página, van a ver la lectura. Así que, por favor, les invito para que la sigan con su vista. Amén, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: Hijo mío,
No menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Palabra de Dios, hermanos. Voy a invitarles, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que juntos podamos clamar a nuestro Dios en esta oración de intercesión. Y quiero dar lectura a un verso de la palabra de nuestro Dios. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Les invito a orar. Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos hasta el trono de tu gracia, suplicándote, implorando tu misericordia y el perdón de todos nuestros pecados y nuestras faltas delante de ti. Reconocemos, Señor, que nosotros somos pecadores, pues quebrantamos los mandamientos de tu palabra bendita, y aún, Señor, hacemos cosas en contra de tu santa y divina voluntad. Pero hoy queremos suplicarte que tengas misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados, limpies nuestro corazón y nos hagas acepto delante de tu presencia. Y confiando, Señor, en tu benevolencia, clamamos a ti, presentando la vida de todos los enfermos dentro de tu pueblo. Te suplicamos, Señor, porque tu mano de poder se muestre y se manifieste en la vida de aquellos que hoy batallan con enfermedades como el cáncer. Sabemos, Señor, que para el hombre hay cosas que no son posibles, pero para ti, Señor, todo es posible. Por eso te suplicamos que visites también aquellos que tienen problemas de diabetes, aquellos que sufren de hipertensión, aquellos, Señor, que batallan con diversas enfermedades en sus cuerpos. Pero también, Padre Santo, llevamos ante ti una vez más la vida de todos los que están enfermos con el virus del COVID. Te suplicamos, oh Dios bendito, que a través del poder de tu Espíritu Santo dé sanidad a sus cuerpos, pero sobre todo, Señor, que la confianza que hay en sus corazones puedan permanecer en ti y en cada una de tus promesas. Señor, visita a cada enfermo. Te rogamos también por todos los médicos que se ocupan de atender a diversas personas
con sus diversos problemas. Que tú los fortalezcas y que sobre todo dependan de tu poder y de tu gracia. Señor, gracias, muchas gracias, porque sabemos que tú nos respondes. Pero también, Padre Santo, queremos rogarte por la vida de las familias, por la vida de los jóvenes, de los niños, que en medio de toda esta experiencia podamos, Señor, estar en paz y en tranquilidad. Que nuestros pensamientos estén en ti y que solamente podamos pensar en honrarte y glorificarte. Visita a todo tu pueblo conforme a tu santa y divina voluntad. Te expresamos también la gratitud de nuestro corazón por todas las bendiciones que tú nos has dado. En especial, Señor, porque hasta hoy tu palabra sigue siendo proclamada, enseñada. Gracias porque tú, Señor, sigues tocando corazones para que se vuelvan a ti. Muchas gracias por la vida de tu iglesia, por la vida de cada una de las familias, porque sabemos, Señor, que a muchos los has guardado, a otros los has librado, Señor, de la muerte y les has concedido la vida. Te pedimos también, Señor, que tú fortalezcas la fe de tu iglesia, que todos los días podamos perseverar en la oración y en la lectura de tu palabra. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que roba la paz, pero sobre todo aquello que nos lleve a dudar de ti. Gracias por todo lo que nos viene, por todas las pruebas que vivimos. Bendecimos tu nombre por ello. Pero también, Padre, te agradecemos el que tú seas el proveedor por excelencia en nuestras vidas, que provees alimento para cada familia y que en sus mesas siempre hay lo necesario según tu santa y divina voluntad. También, Padre Santo, recibe la gratitud de tus hijos, el reconocimiento como ese Dios dueño de todas las cosas, en especial aquellos, Señor, que han seguido contribuyendo en ofrendas y diezmos para tu iglesia. Permite que todo sea usado para tu reino y para tu gloria. Que tus promesas de bendición sean en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Nos depositamos en tus manos. Confiamos de que pronto estaremos juntos para adorarte y glorificarte como ese pueblo escogido, ese pueblo que tú llamaste para adorar y servir. Confiamos, Señor, que el tiempo llegará y que todo será conforme a tu santa y divina voluntad. Bendecimos tu nombre, te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a entonar el himno 322. Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios con el tema Un llamado a la perseverancia a cargo de nuestro hermano, el anciano de iglesia, Silvio Landero Rodríguez.
Reciba un saludo toda la iglesia Manantial de Vida, y también deseamos saludar con mucho cariño a todas aquellas personas que gustan de integrarse a este culto durante los últimos meses que se han proyectado. Esta mañana tendremos como tema un llamado a la perseverancia. Entonces vamos a ser dirigidos a Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, en esta hora de la mañana, pido, Señor, de tu ayuda. Y también quiero pedirte que sea un vaso útil, digno, y que no sean mis ideas ni mis palabras, sino sea tu palabra que pueda enseñar esta mañana a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. En nuestra cultura es normal que hagamos uso de refranes populares, de algunos dichos que ciertamente tienen sabiduría humana. ¿Cuántos no conocemos, por ejemplo, aquel refrán que dice: más vale paso que dure y no trote que canse? Y cuando formulamos este refrán, lo que damos a entender es que ante una empresa que nos va a llevar tiempo y esfuerzo, lo adecuado es ir pausadamente, tomar cierto ritmo, perseverar, porque el tramo no será ni corto ni fácil. Y decía yo que estos refranes son válidos, es sabiduría popular, pero ¿cuánto más podremos obtener de la sabiduría divina? Palabras de vida que ciertamente nos puedan llevar por el camino diario de la vida cristiana. Y de esto precisamente es lo que trata el capítulo 12 de Hebreos. Este capítulo inicia diciendo lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y bueno, lo primero que debemos poner en consideración es cuál es el tema que está tocando este apóstol, a quién o a quiénes se refiere, quién o quiénes serán esta grande nube de testigos. Bueno, algunos quizá puedan llegar a pensar que el cristiano está como en una vitrina, un aparador formado por cristales transparentes y que somos observados por el mundo que nos rodea. Y ciertamente algo hay de cierto en pensar de esta manera. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y que esta luz no debe ocultarse ni debe de colocarse debajo algo pesado, sino que se debe poner sobre un candelero para que alumbre, dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esta sería una primera interpretación, el mundo que nos rodea. Pero otros tal vez tengan en mente que este grande nube de testigos, quizá opinen algunos, que más bien se refiere a los santos ángeles de Dios. Y nuevamente, también algo hay de cierto en esto. Hay un salmo muy conocido, el 34, versículo 7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nuestro pastor Saúl la semana pasada hablaba sobre la enseñanza de nuestro Dios cuando a los judíos, a los hebreos que venían huyendo de Egipto, le decía: no temáis, avanzad, Jehová peleará por vosotros. Entonces nuevamente vemos que en efecto
la Biblia da evidencias de que muchas veces Dios envía a sus mensajeros en ayuda, en apoyo a su pueblo. Y tenemos muchos ejemplos. Quisiera mencionar uno más: el profeta Eliseo. La Biblia nos cuenta cómo en una ocasión el profeta huía por su vida, y en algún momento el ejército sirio, no una patrulla, no un pelotón, el ejército rodeó al profeta Eliseo en un monte, no tenía escapatoria, y su criado, profundamente temeroso, le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Y fíjense, hermanos, la respuesta del profeta Eliseo, que da a través de una oración. Él ora a Dios y dice lo siguiente: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, nuevamente hay algo de evidencia en pensar que estamos rodeados también por ángeles de Dios puestos a nuestro servicio. Pero dejemos mejor que sea la propia Escritura la que nos dé luz sobre quiénes son esa tan grande nube de testigos. Noten ustedes, hermanos, que el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos inicia diciendo dos palabras: por tanto. Es decir, por consiguiente, en consecuencia, por los motivos o razones de todo lo anteriormente dicho. Esto es, necesitamos entonces investigar el capítulo inmediato anterior para saber cuál es el contexto. Y así es como llegamos al capítulo 11 de Hebreos. Este capítulo nos habla sobre la fe y sobre sus alcances, e inicia dándonos una definición elemental, pero al mismo tiempo suficiente y básica, con las siguientes palabras: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabras tan sencillas que muchas veces mal entendemos. Y quiero darles un ejemplo. Supongamos de una persona no creyente, un no creyente, alguien que no tiene conocimiento de Dios. Una noche más que otra tiene un sueño, y durante su sueño repetidamente aparece un número. Seguramente al día siguiente irá a adquirir algún boleto y dirá dentro de sí: tengo fe que he comprado el boleto ganador. Cuando después de que se hace el sorteo evidentemente no gana, puede que ahora diga algo como lo siguiente: no obtuve el premio porque me faltó fe. Nada más fuera de la realidad. Esto no cumple con los criterios de Hebreos 11:1. No podemos depositar plena confianza ni certeza en sueños, ni en premoniciones, ni en corazonadas. Un creyente, un hijo de Dios sabe que el único lugar donde podemos depositar plena confianza, certeza, convicción, es en las promesas de Dios. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y este mismo versículo en otra versión dice de la siguiente manera: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? La fe, por lo tanto, es un producto de la gracia de Dios
en el ser humano. Dios coloca fe en el corazón del hombre y esta fe Él mismo la respalda con sus propias promesas. Por lo tanto, ya que Dios se nos ha revelado y le conocemos, nuestra actitud de fe debe ser entrega, obediencia y sujeción, pero también de descanso, al comprender que siendo Dios la causa de todo, podemos esperar en que todas sus promesas se van a cumplir. Y eso incluye su obra y su trabajo de salvación a través de Jesucristo, su Hijo. Ahora, esto no significa de ninguna manera que nuestra vida será como un cuento de hadas. No. Seguramente pasaremos. Y es más, hoy habrá gente que ya esté pasando por tribulaciones. Pero nuestra fe nos llevará a creerle a Dios y a vivir y actuar en consecuencia, de tal manera que podamos ser semejantes a la frase que en alguna ocasión emitió un siervo del Antiguo Testamento terriblemente atribulado cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Lo que estaba pasando este siervo atribulado Job, decía que su misma piel, su dermis, su epidermis, estaba ya desgarrada, deshecha, y él no sabía cómo, pero sabía que su piel iba a ver nuevamente a Dios. Aun cuando en ese momento él se sintiera terriblemente atribulado a tal grado de decir que su corazón desfallecía, él sabía que sus propios ojos iban a ver a su Redentor, a aquel que le iba a rescatar del terrible problema que tenía en ese momento. Esto es fe. Es creer en las promesas de Dios y vivir en obediencia. Que nuestra vida sea completa de fe. Es un requisito en la Escritura cuando dice: mas el justo por la fe vivirá. Este debe ser nuestro principio rector que guíe nuestra vida espiritual, nuestro peregrinaje espiritual. Así, después de haber el apóstol definido la fe, comienza ahora a enumerar personajes y además los identifica por nombre. Personas que cumplieron un propósito de Dios en un momento determinado. La lista de personajes inicia con Abel. Dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo primero que resalta el autor de la carta a los Hebreos no fue a la persona o a su obra, sino fue su fe. De tal manera que dice que fue la fe la que motivó a Abel a ofrecer un más excelente sacrificio que Caín. Y si buscamos en Génesis para tener más datos de este evento, el capítulo 4 de Génesis dice lo siguiente: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué había pasado? Bueno, ambos
Caín y Abel eran hermanos. Ambos habían recibido la misma educación de su padre Adán. Ambos habían escuchado tantas veces la historia de Adán contada por él mismo, cuando producto de su pecado es destituido de la gloria de Dios, es arrojado completamente de su presencia y de esta manera entra en una muerte espiritual. Ambos escucharon cómo Dios, en su infinita misericordia, pues la Biblia dice que nuevas son cada mañana, ambos escucharon la historia de cómo Dios, para perdonarlos, sacrificó en lugar de ellos un animal. Por esa razón se registra en la Escritura cómo Dios le quitó un delantal confeccionado por ellos mismos de hojas de higuera, hasta donde había llegado a caer el ser humano. Vestían hojas de higuera, un simple delantal, y Dios entonces, dice la Escritura, que les quita eso y los vistió con túnicas de pieles. No utilizó lana. Hoy día hay una industria que se encarga de esquilar ciertos animales, ovejas y otros animales más. Pero el esquilar, el quitarles la lana, para eso no es necesario el sacrificio del animal. Sin embargo, la Biblia registra que Dios los vistió con túnicas de pieles. Y dice la Escritura que para que haya perdón o remisión de pecados, debe haber derramamiento de sangre. Y eso lo sabía Caín. Y sin embargo, Caín menospreció no solamente la enseñanza de su padre Adán, sino sobre todo menospreció a Dios. Él no quiso ofrendar lo que le correspondía ofrendar por su pecado. Caín actuó no solamente en arrogancia, sino también en incredulidad. Presentó simplemente una ofrenda sin sentir la necesidad del sacrificio propiciatorio señalado por su pecado. Por esa razón, la Biblia dice que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a la ofrenda suya. En cambio, Dios sí miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya, porque Abel actuó movido por su fe. Tengamos cuidado nosotros, hermanos. Tengamos cuidado también nosotros en no caer en este pecado de Adán, que aún conociendo a Dios, en la medida que Él se ha revelado a través de su palabra, tenemos una revelación mucho más completa que la que tuvieron los antiguos. Tengamos cuidado en menospreciar su palabra y sobre todo, tengamos cuidado en menospreciar la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Que vivamos no como se nos demanda, que no vivamos haciendo las cosas que mejor nos parezcan. Porque recuerden también que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la lista sigue. Después de Abel, la lista habla a Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. La lista sigue, es interminable, de tal manera que el mismo autor de la carta escribe lo siguiente: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Aquí está la lista de lo que bien podríamos llamar los héroes de la fe. Es el mural de los más sobresalientes, personas que creyeron a Dios y cumplieron su propósito en fe en el tiempo que lo vivieron. Y francamente, es una lista que ante semejantes hazañas, muchos podríamos quedar intimidados. Pero oh sorpresa, inmediatamente después de esta lista, el autor de la carta a los Hebreos escribe lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro esa tan grande nube de testigos. ¿Capta ahora usted con claridad a quién se refiere? La nube de testigos que el autor de la carta a los Hebreos señala no son otros sino aquellos que nos precedieron en la fe. El propósito del autor de esta carta fue la de estimular con estos hechos tan elocuentes a los creyentes hebreos que en aquel tiempo también estaban enfrentando sus propias dificultades, que consideraran que la fe que había ayudado a los héroes del Antiguo Testamento era la misma que los ayudaba a ellos en el Nuevo Testamento y es la misma que nos ayuda hoy día. Si todos aquellos que nos precedieron habían corrido por momentos difíciles, nosotros también hemos de correr con paciencia, con perseverancia, la carrera que nos toque vivir. Quizá nunca pongamos en fuga ejércitos extranjeros. Quizá nunca podamos tapar bocas de leones y gracias a Dios por eso. Pero sea lo que sea que nos toque vivir, hemos de pelear día a día nuestras propias batallas con la misma fe de la que fueron antes de nosotros. Y sigue diciendo el versículo 1 de Hebreos 12: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que el autor de esta carta tiene en mente es una carrera de esas que solían hacer los antiguos griegos. Y bueno, los griegos del mundo antiguo eran famosos por muchas cosas. Eran famosos por sus pensadores, por sus filósofos. De hecho, hoy día se continúa estudiando los libros. Eran famosos por su arquitectura, que les llevó a construir edificios que todavía hoy día son dignos de admiración. Los griegos también eran famosos por sus matemáticos, por su teatro, pero eran famosos también por sus Juegos Olímpicos. Y es precisamente en una competencia, en una carrera olímpica, en la que el autor tiene en mente cuando escribe esta parte de la escritura. Se dice que los niños griegos, niños varones, libres,
a la edad de 12 años, eran inscritos a una escuela de lucha que ellos le llamaban palestra. Se inscribían en la palestra. Durante 4 años, estos niños empezaban a ejercitarse y también aprendían algo de disciplina. Al cumplir 16 años, salían de la palestra y ahora ingresaban al gimnasio, en donde no solamente continuaban con ejercicios físicos poco más intensos, sino que además a esa edad comenzaban al atletismo. 4 años más tarde, cuando cumplían 20, se les entregaban armas de guerra, estaban listos para entrar al ejército en caso de guerra, y también podían, si pasaban unos selectivos, entrar a competir a sus Juegos Olímpicos. Ahora, estos atletas que lograban ingresar a la competencia hacían un juramento en donde ellos aseguraban que los últimos 10 meses habían pasado por un entrenamiento estricto, haciéndose dignos de entrar a la carrera. Y el día de la competición, la historia nos cuenta que estos jóvenes atletas se despojaban completamente de sus ropas. Y hay varias razones. Una de ellas es para evidenciar que no cometían ningún tipo de trampa. Otra razón por la que se despojaban de sus ropas era para correr lo más ligeros posibles y evitar que su vestimenta se enredase entre sus piernas y cayeran, siendo descalificados de la carrera. Y teniendo esto en mente, el autor de la carta a los Hebreos expresa que ahora somos nosotros los atletas. Somos nosotros los que ahora estamos en la pista. Nosotros también nos hemos de despojar de todo aquello que nos estorbe para correr. Y siguiendo esta imagen vívida del estadio, la carrera y los espectadores, podemos verlos ahí como en realidad son testigos de que la gracia de Dios que los esforzó en esa tremenda lucha que les tocó vivir es la misma gracia que nos puede esforzar hoy día. Nosotros no hemos sufrido azotes, ni prisiones, ni tampoco hemos sufrido cárcel por causa del Evangelio. No hemos sido apedreados, ni aserrados, ni puestos muertos a filo de espada. Nuestra única responsabilidad como competidores hoy es la de esforzarnos, es la de perseverar, es no claudicar, de tal manera que seamos dignos sucesores de aquellos que nos precedieron. Un atleta olímpico en la antigua Grecia no podía limitar sus movimientos con ropa voluminosa y pesada. Ni tampoco se le ocurriría presentarse ese día con cargas innecesarias. De igual modo, nosotros nos hemos de despojar de todo pecado. Y no solamente del pecado, sino de cualquier otra carga que entorpezca nuestros movimientos. Tenemos una urgencia, que es la de conservar nuestro testimonio en estos pocos años que tenemos de vida. Y regresando al cuadro del atleta, qué absurdo hubiese sido si un atleta de estos se presentase con vestimenta holgada, pesada, abultada y además llevando una maleta. Sería absurdo. ¿Qué esperanza podría tener este atleta de competir o de ganar cuando a su alrededor había competidores tan ligeramente ataviados? Ninguna. Esto es absurdo, ¿no es cierto? Y sin embargo, este cuadro en la vida cristiana nuestra es recurrente, tanto que nos hemos olvidado que fue Dios quien nos colocó en la carrera sin merecerlo,
que nos ha dado como promesa de la meta la vida eterna. Y sin embargo, muchas veces corremos con nuestras manos y nuestras piernas debidamente mal trabadas por un testimonio defectuoso, por pecados que permitimos, que consentimos y que no declaramos. Y a veces también nos presentamos en la carrera con preocupaciones que ocupan más nuestro pensamiento que el hacer la voluntad de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, corramos, perseveramos, y la fe que ayudó a aquellos que hoy son testigos es también la fe que nos va a ayudar en los momentos difíciles en nuestra carrera en la vida cristiana. Versículo 2, Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta ahora hemos hablado de los espectadores de esa gran nube, esos que nos precedieron. Y en esta metáfora debo aclarar que lo que el escritor de la carta tiene en mente no es que estos espectadores nos observen. Es una metáfora, está hablando en sentido figurado. La Biblia es clara respecto al estado de las almas. Lo que el autor tiene en mente no es que ellos nos vean a nosotros, sino más bien que somos nosotros los que podemos observarlos a ellos. Ellos pueden testificar con su vida sobre la naturaleza y las posibilidades de la fe, que es la misma para los creyentes de todas las generaciones. Como contendientes en la carrera, hemos también nosotros de considerar su ejemplo para tener aliento. Pero todavía más importante que esta grande nube de testigos, tenemos un ejemplo supremo en la vida y obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué hemos de poner nuestros ojos en Jesús? Hay por lo menos dos razones. La primera, estos héroes de la fe, estos que son nuestro ejemplo a seguir, dice la Escritura que su fe fue contada por justicia, y esta fe los llevó a vivir en obediencia. Ellos obedecieron la voz del Señor. En cambio, el Señor Jesús, Él fue movido por un acto voluntario que aceptó con gozo. Dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo y se hizo obediente, tomó forma humana y fue sacrificado en la cruz. Y es por este acto voluntario que realizó con gozo, que sufrió la cruz, que menospreció lo oprobio, la vergüenza, que Dios lo sentó a su diestra. Este solo acto sacerdotal, de sacrificio, este acto de sacrificio es suficiente para que podamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay una segunda razón. Los héroes que nos precedieron hicieron su obra, pero hoy descansan de su trabajo. En el caso del Señor Jesús, dice la Escritura que Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ahora obra como rey, pero también como sacerdote, intercediendo por su pueblo. Siendo Cristo Jesús el autor y consumador de la fe, y estando sentado a la diestra de Dios, usted y yo tenemos la garantía de que la fe y la perseverancia tendremos un oportuno socorro, porque Él nos ayuda desde ese lugar en donde tiene posición, poder, autoridad y triunfo. Mi llamado final en esta mañana es para que usted siga
perseverando, no se canse. Utilice todos los medios de gracia que Dios ha puesto para la vida de su pueblo. Los creyentes en el Antiguo Testamento dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos. Es decir, ellos creyeron en las promesas que vendrían en un futuro. Ellos veían hacia adelante. Nosotros hoy vemos hacia atrás. La promesa del cumplimiento de la venida del Hijo de Dios ha sido hecha, está consumada. Nos toca a nosotros perseverar, a no claudicar, hasta que llegado el momento podamos decir junto al apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios les bendiga. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios luz, y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, veloz y gloriosos, marchamos en paz. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de esta actividad y bendecimos al Señor y damos gracias a Él porque nos ha permitido durante esta hora poder alabar y glorificar su nombre. Esperamos que todos hayan estado
concentrados en escuchar su palabra y que todo lo que hayamos escuchado, el Señor a través de su Espíritu Santo pueda confirmarlo en nuestros corazones. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Manantial de Vida y nos vemos el próximo domingo, primero Dios. Así que para despedir esta actividad vamos a orar y damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este momento, porque nos has permitido poder llevar a cabo esta actividad, este servicio. Gracias, Señor, por las oraciones, gracias por la lectura bíblica, gracias por los himnos que hemos elevado para tu gloria, gracias por tu palabra que hemos recibido también en este momento, Señor. Te suplicamos y te rogamos que aumentes nuestra fe, que nos permitas estar convencidos, Señor, de que hemos creído en ti, que somos tus hijos, Señor, y que podamos también, Señor, agradecer por el sacrificio que hiciste por nosotros al morir en esa cruz, Señor, y darnos la oportunidad de poder, Señor, tener la salvación tan grande como dice tu palabra y poder estar delante de tu presencia, Señor. Te suplicamos, Padre bendito, que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, a nuestros amigos, a las familias, Señor, que hoy están representadas y que estamos hoy conectados en este momento. Bendice, Señor, a tu iglesia Manantial de Vida. Bendice, Señor eterno, a nuestro estado, a nuestro país y bendice a este mundo, Señor. En tus manos, Señor, dejamos cada una de estas peticiones, sabiendo, Señor, de antemano que tu voluntad se ha de manifestar. En Cristo Jesús te suplicamos y te rogamos todo esto. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre Todopoderoso y la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos vosotros, los enfermos, vuestras familias ausentes y todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.